porque somos ecuatorianos y hoy pues se define un mandatario para los próximos 4 años. Y nuestra parte, queridos hermanos, es orar como pueblo de Dios. Nuestra obligación es orar por nuestro país y también como ciudadanos votar por la opción que pues, nosotros consideramos que es la más correcta. Tal vez no la perfecta, pero de pronto la más correcta. Y vamos ahora a leer en la Biblia Jeremías 29:7. El día de hoy vamos a tener Santa Cena. Normalmente cada segundo fin de semana de cada mes tenemos Santa Cena y el día de hoy es parte de ese segundo fin de semana y entonces vamos a tener hoy Santa Cena. Jeremías 29:7. ¿Tenemos Jeremías 29:7? Dice la palabra en el nombre del Señor, dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Vamos a hablar este tema, procurar la paz de la nación. Procurar la paz de la nación. Amén. Eso es lo que nos está hablando aquí Jeremías 29:7. Y procurad la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz vosotros tendréis paz. Pues es muy claro eso, que si la ciudad tiene paz, si en nuestra nación hay paz, nosotros vamos a estar en paz, porque pues esa es la influencia. Los ciudadanos recibimos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Esta parte de Jeremías 29 es una parte de la carta de Jeremías a los cautivos de Israel en Babilonia. Israel entonces estaba cautiva en Babilonia, mucha gente de Israel. Y si usted lee conmigo Jeremías desde el versículo 1, podemos ver que dice: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Entonces, esta carta estaba para la gente que fue cautiva a Babilonia, y también algunos habían quedado, y entonces vemos aquí la palabra que nos habla acerca del deseo de Dios que tenía para Israel mientras estaban allá cautivos en Babilonia. Muchos de ellos estaban deseando volver a la nación, a su nación Israel. Y aún se levantaron profetas diciendo que van a volver pronto, pero Dios ya había hablado que su cautividad iba a durar 70 años, entonces no iban a volver pronto. Y entonces, ¿qué eran esos profetas que estaban hablando de que iban a volver, que armen las tiendas, que se levanten? Eran prácticamente falsos profetas que estaban hablando sin Dios. Entonces, aquí está hablando aquí la palabra de esta carta de Jeremías, el profeta de Dios, para ese grupo, esa multitud de gente que fue llevada cautiva a Babilonia. En el versículo 4 comienza la carta, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Qué es lo que dice Dios a los de la cautividad?
a través del profeta Jeremías, no les está diciendo vuelvan rápido, vuelvan a sus casas, vuelvan a Jerusalén, aunque ese era el anhelo realmente. Era el anhelo de volver a Jerusalén, de estar en el templo, de adorar a Dios, pero ellos perdieron esa bendición por causa de su rebelión, por causa de darle la espalda a Dios, por causa de la idolatría, por amar a los dioses de la gente que les rodeaba en vez de amarle al Dios vivo. Y entonces Dios les envió cautivos a Babilonia, y ahí pues tenían que esperar, y no era tan fácil estar cautivos. A nadie le gusta ser esclavo, a nadie le gusta estar lejos de su casa, teniendo su casa, teniendo su ciudad, su nación. Y entonces ellos deseaban volver, pero Dios estaba enseñándoles a través de esta cautividad para que ellos se consagren al Dios vivo. No debían jugar con Dios, tenían que aprender a obedecerle, a servirle a Dios. Tenía que aprender, porque el hecho de darle siempre la espalda a Dios, el hecho de volverse a los ídolos, entonces eso ya había traído consecuencias graves, y eran estas las consecuencias de quedar cautivos en Babilonia. Jerusalén había sido tomada, había sido conquistada, y de ahí a Nabucodonosor y su ejército llevaron a la gente hacia su nación Babilonia. Entonces el versículo 5 está hablando Dios lo que Él quiere que hagan allá donde que estaban, allá en Babilonia. Dice: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed el fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Entonces el propósito de Dios era prácticamente que se establezcan ahí, porque no iban a regresar pronto. Iban a quedarse allá, lejos de su nación, lejos de sus casas, lejos de su tierra. Iban a estar allá, y entonces Dios les dice: estabilícense, establezcanse allí, edifiquen casas, habiten, planten huertos, coman del fruto de ellos, cásense, engendren hijos e hijas, den mujeres a sus hijos y maridos a sus hijas, para que tengan hijos y multiplíquense allí y no se disminuyan. Entonces les está llamando para que se establezcan bien allí en esa ciudad. Y además, aquí el versículo que nosotros habíamos leído dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Entonces Dios les está hablando de que ellos sean bendición en esa ciudad donde llegaron, que se establezcan, que se queden allí hasta el tiempo que Dios les iba a indicar, pero que se establezcan tranquilos, porque no iban a regresar pronto, iban a quedarse por años allí. Pero que procuren la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y dice: rogad por ella. Está hablando de la oración, ¿cierto? Orar por la nación, orar por la ciudad. Dice: orad a Jehová por la ciudad, porque en su paz tendréis vosotros paz. Como ya mencionamos, pues nosotros al orar por nuestra ciudad, al orar por nuestro país, hermanos, al buscar que haya paz en nuestro país, nosotros vamos a ser bendecidos con paz, porque en su paz tendréis vosotros paz. Entonces, hermanos, nuestra labor es esa. Nuestra labor es procurar la paz de la ciudad, procurar la paz de la nación, orar por nuestra ciudad, por nuestra nación, a Dios, para que Él ponga buenos gobernantes, para que Él ponga gobernantes sensibles. Primero, pues lo ideal sería que amen a Dios,
Pero de pronto en lo general no es así, pero por lo menos que sean sensibles a la nación y que sean respetuosos y temerosos de Dios. Por lo menos algo. Y entonces, hermanos, aquí ellos van a gobernar de una manera positiva y no negativa. Y entonces, ahí cuando hay un buen gobierno, entonces va a haber paz. Es como la casa, cuando el papá es un dictador, el papá es un hombre violento, aprovechador, y también da lugar a los vicios. Entonces ahí el hogar no funciona, el hogar es lleno de problemas, el hogar es lleno de violencia, el hogar es lleno de temores. Los hijos, cuando el papá llega, se esconden y bueno, entonces ahí no hay paz. Y es más o menos eso mismo que sucede cuando estamos viendo ahí en la nación. Y entonces aquí está el Señor enseñándoles al pueblo de Israel que estaba cautivo, que ellos deben ser bendición en la ciudad donde están. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz vosotros tendréis paz. Dice, a continuación dice el versículo 8, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Entonces esos eran los falsos profetas que les decían, levanten las tiendas, regresen a sus casas, Dios está con ustedes. En verdad, Dios quería enseñarles a que lejos de su patria, lejos del templo, porque allá, cuando estaban en el templo, no tomaron en cuenta, le dieron la espalda a Dios. Estando en Jerusalén, se fueron tras los ídolos, pero allá lejos, en Babilonia, lejos del templo, lejos de sus tierras, ahí estaban extrañando mi tierra, mi casa, el templo, las canciones que cantábamos a Jehová. Como quisiéramos otra vez cantar esas canciones. Entonces, hermanos, ahí estaban anhelando. Ahí Dios tenía que enseñarles a valorar lo que ellos habían perdido por causa de dar lugar a los ídolos y a la idolatría. Entonces, hermanos, vemos que se levantaron esos falsos profetas allá que les decían falsamente que ellos no se queden allí, sino que vuelvan. Era lo contrario de lo que Dios les había dicho. Y el versículo 10 dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces ese era el plan de Dios. Por 70 años tenían que quedarse allá. Pues mire usted que en 70 años de pronto ya los viejos se mueren, ya nacen otros allá en Babilonia. Pero hermanos, iba de pronto a surgir una gente, un pueblo que tenga anhelos de la casa de Dios, que tenga anhelos de buscar a Dios. Entonces, eso, hermanos, es lo que Dios estaba procurando. Y dice que cuando se cumplan 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, Dios quería hacerles volver. Dios sí quería hacerles volver, pero ellos tenían que aprender a valorar lo que es tenerle a Dios, estar en el templo, amarle a Dios, tener la oportunidad de las fiestas solemnes con Dios, la alegría del pueblo en fiesta,
las marchas que hacían alabándole al Señor. Entonces vemos, hermanos, que aquí Dios les está hablando de que cuando ya se cumplan los 70 años, dice, les visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Hermanos, entonces Dios no podía escucharles cuando estaban en la idolatría, ni siquiera oraban. Dios no podía tocarles el corazón porque estaban corazones de piedra, corazones alejados, fríos, endurecidos, idólatras. Pero ahora, entonces, después de ese tiempo, Dios iba a tocar el corazón. Porque el propósito de Dios siempre es para bien, hermanos. Aún una disciplina, aún esta cautividad era para bien, para hacerles volver a Jerusalén, pero no con el mismo corazón idólatra, endurecido, ateo, rebelde, sino, hermanos, con un corazón diferente. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Entonces ahí sí, invocarle a Dios y Dios les iba a oír. Dice, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Por fin el corazón se iba a ir a Dios y no a los ídolos y no al mundo y no a los deleites y al las cosas deslumbrantes de este mundo, hermanos, no, sino Dios les iba a cambiar el corazón. Y hermanos, a veces nosotros somos así, no a veces, sino siempre, porque en realidad el modelo del corazón del hombre es el pueblo de Israel. Y hermanos, Israel era duro de corazón, duro de cerviz, no se doblaba rápidamente, tenía que pasar duras cosas. Así como a veces se dice, palo sobre él para que pueda reaccionar. Pero en realidad Dios no es un Dios que azota, pero cuando Dios es un papá que sí disciplina. Amén. Gloria a Dios. Y hermanos, entonces, Él ha querido siempre el bien. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Ese era el propósito de Dios, hermanos. Era que el corazón cambie, que el corazón se vuelva sensible, que realmente busquen a Dios, que oren y Él les iba a escuchar, porque antes no podía escuchar porque Él no puede escuchar al impío. Eran impíos, siendo Israel. Y hermanos, y entonces ahí Dios les dice, y seré hallado por vosotros y haré volver vuestra cautividad. Entonces Dios lo que quería es utilizar esa cautividad para cambiar el corazón de Israel. Y hermanos, a veces también nosotros necesitamos cosas así, pasar dificultades, pasar tiempos difíciles. Ha habido naciones que han pasado tiempos muy difíciles, muy graves, muy violentos, muy dolorosos, así dolorosos. Son vecinos nuestros, naciones vecinas nuestras. Pero hermanos, en esas situaciones dolorosas se han vuelto mucha gente a Dios. Y hay un pueblo que ama a Dios, pero profundamente, y son mucha gente consagrados a Dios. Entonces, hermanos, nosotros, Ecuador era una isla de paz, lo que muchas veces se ha dicho. Pero hermanos, hemos sido también influenciados de todas estas cosas. Y nosotros, hermanos, necesitamos orar a Dios,
orar por la paz de nuestra nación. Porque en su paz nosotros tendremos paz. Amén. Tenemos que orar por nuestra nación. Y mire lo que dice Pablo a Timoteo. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El apóstol Pablo entonces está llamando a la iglesia a que se hagan rogativas, es decir, ruegos, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Ahora está hablando por los reyes y por todos los que tienen autoridad, es decir, por los que están gobernando, ¿cierto? Y para que vivamos quieta y reposadamente. O sea, el propósito de nuestras oraciones es que nosotros influenciemos a la gente a través de la oración, a nuestras autoridades a través de la oración. Hermanos, que Dios les dé sabiduría, que Dios les dé dirección, aunque de pronto ellos no entiendan bien, que les cierre las puertas a las cosas malas, que les cierre las puertas a negocios contrarios a las sanas enseñanzas de la palabra de Dios. Y hermanos, entonces dice aquí: por todos los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, el propósito es que haya un país, que haya una ciudad que vive quieta y reposadamente. Eso no quiere decir estática, media muerta, todo eso. No, dinámica, con vida, con salud, con prosperidad, con trabajo, con energía, con sabiduría para crecer, para extenderse. Entonces, hermanos, esto es lo que Dios quería para que vivamos, o quiere, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es decir, hermanos, en una actitud de respeto, primero a Dios, y también una actitud de respeto unos con otros. Una situación de piedad y también de honestidad, honradez, hermanos. Que haya honradez. Dios nos tenga misericordia. Estaba pensando que hay tanta falta de honradez, y no solamente allá afuera, sino también aquí dentro. Hay falta de pureza. Y yo no digo por ustedes, sino por mí mismo. O sea, hay, hermanos, una inclinación al mal. Hay una tendencia a lo malo, que nosotros necesitamos sujetar nuestra carne con sus pasiones y deseos al Espíritu Santo. Y hermanos, entonces los de afuera, ¿qué van a vivir si no tienen a Dios? Viven en sus obras de la carne, en todos los engaños, en todas las pasiones que pueden existir. Y hermanos, entonces, ¿qué se puede esperar de esas personas? Entonces, hermanos, nosotros mismos tenemos que corregir nuestros caminos y vivir en toda piedad y honestidad. Ser honestos, honrar a Dios, honrar las autoridades, honrar la familia. Bueno, entonces, hermanos, dice: esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, hermanos, este ambiente en el país de piedad, de honestidad, de respeto, de temor a Dios, de respeto entre las personas, de honradez en todas las cosas, en los negocios, en los puestos públicos, en todas las áreas. Entonces, esta situación, hermanos, es buena y agradable delante de Dios. Esto es bueno delante de Dios porque Dios es un Dios de paz.
Y Jesús es el príncipe de paz. Entonces, hermanos, Él quiere que nosotros también alcancemos esa paz para nuestra ciudad y para nuestra nación. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, este ambiente sano, un ambiente honesto, un ambiente de respeto, un ambiente de prudencia. Entonces eso, hermanos, va a traer un ambiente también en el cual se puede predicar la palabra de Dios para que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y entonces, hermanos, nuestra parte es esta, de orar. Pero también, hermanos, también debemos pensar, ahora que pues todos nosotros ecuatorianos, en la mayoría, tenemos que ejercer el derecho al voto, a obligación también. Entonces debemos pensar las personas que son defensores de cosas que son anticristianas, para no caminar con gente anticristiana, ni apoyar gente que no tiene temor de Dios, gente que defiende cosas contrarias a los valores cristianos. Personas que atacan la familia, toleran ideas que son contrarias a los principios de la palabra de Dios. Por ejemplo, gente que defiende la unión homosexual como familia. Gente que defiende o que facilita el aborto. En las Naciones Unidas, los proabortistas se han tomado los consejos que tienen que ver con la familia y ahora quieren hacer creer que el aborto es un derecho humano. O sea, no es solamente de ciertos grupos, sino es esto un asunto internacional en contra de los valores cristianos. En todo el mundo quieren imponer desde el Estado concepciones anticristianas acerca de la sexualidad, como estas, de que los homosexuales constituyen una familia. O sea, una pareja de homosexuales ya son familia. Eso no es bíblico, no es de la palabra de Dios. Los enemigos del cristianismo también quieren hacernos pensar, por ejemplo, en el estado de New Hampshire, la legislatura se ha opuesto a permitir la clausura de conciencias a los farmacéuticos cristianos que no quieren vender la píldora abortiva del día después. O sea, aún los gobiernos o los estados se oponen y ponen leyes en contra de personas cristianas que no quieren favorecer a estas empresas. Por ejemplo, estas farmacéuticas que venden esta píldora abortiva del día después. Entonces les condicionan y les dicen, bueno, si es que ustedes no venden este tipo de medicamentos, les clausuramos su farmacia. Entonces les amenazan de esa manera. En Colombia, el Ministerio de Protección Social sigue la agenda de Planned Parenthood, y esta es la multinacional del aborto a través de su rama local Profamilia. Ahora, hermanos, uno de los principales campos de batalla es la educación. Aunque se reconoce que los padres son los primeros con derecho a decidir la transmisión de valores a sus hijos, pero ellos insisten y pretenden que a los niños se les debe reeducar para hacerles pensar favorablemente de los derechos reproductivos y sexuales. Todo para imponer la ideología de género.
por la cual todo está permitido por cuanto la sexualidad es un asunto exclusivamente cultural. Eso, hermanos, se está metiendo en nuestro país fácilmente. Y hermanos, Dios nos ayude y ponga su gracia para poder influenciar los valores cristianos y no nos involucremos también en esas corrientes. Dios nos ayude. Bueno, entonces, hermanos, ellos son enemigos del cristianismo, que quieren también influenciar en la gente y a veces ni siquiera nos damos cuenta. En la Unión Europea se han propuesto obligar a los médicos cristianos y aún a los católicos, médicos católicos o de cualquier iglesia, a realizar abortos, a las buenas o a las malas. Quienes se hacen llamar cristianos y actúan como si no lo fueran, hermanos, a veces son así, como ovejas en medio, como lobos en medio de ovejas, y quieren destruir así de esa manera, influenciando también aún en los niños. Y hermanos, nosotros como cristianos debemos apoyar a personas, a gente que tienen al menos una sensibilidad a las cosas sanas, a las cosas correctas. Porque de lo contrario, nosotros nos estaríamos enrolando también en la gente que se opone a las cosas de Dios, aunque estemos aquí en la iglesia. Si votamos por gente que no es cristiana, gente que no tiene para nada respeto de las cosas normales de la vida, si se oponen a las cosas de la naturaleza, que son las más naturales y normales, y quieren formar así familias armadas de otras maneras, entonces eso, hermanos, es ponerse en contra de los principios cristianos. Y si nosotros somos cristianos, nosotros debemos primero orar a Dios y después también mirar las situaciones que han pasado, porque no podemos tampoco ser como decir, desconocedores o hacernos, como dicen, ciegos para no ver cosas que han pasado. Entonces, hermanos, este día es día importante para nuestra nación y nosotros necesitamos orar para que el Señor permita que hayan personas que se duelan del pueblo, que trabajen por el bienestar y la estabilidad, que podamos nosotros lograr con nuestra oración que haya paz, tranquilidad, que se pueda vivir en piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Amén. Ahora, hermanos, el Señor permitirá, según hermanos, según el corazón de esta nación. Y Dios nos tenga misericordia. Y Dios nos ha tenido misericordia. No hay nada que hacer, hermano. Dios nos ha amado, aún sin saber, nos ha amado y nos ha tenido misericordia. Y hermanos, y Dios nos tenga misericordia una vez más. Amén. Entonces, nosotros confiamos en Dios. Venga lo que venga, confiamos en Dios. Amén. Nuestra fe está puesta en Dios, no en las autoridades. Nuestra fe está puesta en Dios, pero nuestra parte es hacer lo que hemos hablado. En el Salmo 73:27 dice: porque he aquí todos los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Diga, en cuanto a mí. En cuanto a mi persona se respeta, en cuanto se refiere a mi persona, yo voy a acercarme a Dios.
Porque el acercarme a Dios es el bien. Amén, gloria a Dios. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Amén, gracias Jesús. Amén. El Salmo 84:11 dice: Sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén, gloria a Dios. Nuestra dicha está en Jehová, en Él. Él es nuestro refugio, nuestro escondedero, nuestra victoria. Amén. Gracias, Jesús. Por favor, hermanos, póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a orar y bendecir nuestro país. Dios extienda su mano. Y después de esta oración, vamos también a ministrar la Santa Cena. Padre Celestial, venimos delante de ti, necesitados, Señor. Y Señor, oramos porque tu palabra dice que al corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Señor, oramos, Señor Jesús, para que tu presencia, tu guía, Señor, tu mano, tu diestra poderosa esté con nosotros. Señor, y en este día bendecimos a nuestro país, Ecuador. Te bendecimos, Ecuador. Te bendecimos, Ecuador. Te bendecimos, Ecuador. Oramos para que tengas paz, para que haya piedad y honestidad en nuestras calles, en nuestras ciudades, en las carreteras, en el día o en la noche. Señor, en tu nombre bendecimos, Señor, nuestro país. Y bendecimos, Señor, las autoridades que están al momento y también las autoridades que van a entrar después de este tiempo de elecciones. Bendecimos estas vidas, Señor, que tú, Señor amado, les guíes, que tu misericordia nos acompañe. Padre, gracias te damos, Señor. Tú nos has amado, Señor, aún antes de haberte conocido, aún a veces sin entender, nos has amado y nos has guardado y nos has sostenido. Te damos gracias, Señor, y oramos, Señor, tu bendición una vez más, Señor, tu bendición en este día. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús.